CNN Chile y 3xI presentan Pares Impares. ¿Qué hace que un país sea más amoroso, más acogedor que otro? ¿Es solo una cuestión cultural o es algo que podemos educar? Esa es una de las muchas preguntas que nos hacemos permanentemente en Pares Impares. Y hoy les queremos dar la bienvenida con esa provocación, porque queremos construir un país más cuidadoso, que sea más amable, que gracias a esa forma de tratarnos pueda cuidar mejor a las personas que habitan en él, pero también promover una cultura del diálogo, promover una cultura de la cohesión social que no nos haga activar la agresividad, sino más bien el amor, que es ese ingrediente tan importante para llegar a los acuerdos, para avanzar hacia futuros comunes y para construir un mejor escenario para nuestros hijos, nietos y toda la descendencia completa, ¿no? Es por eso que hoy queremos hablar de eso y otros temas apasionantes en este capítulo que comienza ahora de Pares Impares. Entendemos a la educación como una piedra angular para dar más oportunidades, para cambiar el destino de las personas, para transformar el rostro de los países, para aumentar su nivel de productividad. Pero ¿es la educación una herramienta también para construir armonía en la sociedad, fraternidad? Y sobre todo, ¿es la educación chilena una que tenga ese énfasis puesto en sus bases? Nos hicimos esa pregunta y Miranda Aspé nos trae la respuesta en la siguiente nota. A simple vista parece solo un juego, pero para llegar a ese punto hubo mucho más. Dos personas tuvieron que conversar, ponerse de acuerdo y tomar decisiones, todas habilidades que se aprenden en la escuela. La educación es un derecho de todas las personas, impulsa el desarrollo integral de niños y niñas y su impacto va mucho más allá de lo académico. El ciudadano lo formamos en las interacciones cotidianas que suceden en el aula, en el colegio, en el patio de recreo. Y es que la ciudadanía también se forma en la sala de clases, uno de los primeros espacios de sociabilización entre pares. ¿De qué manera la educación chilena apunta hacia esos objetivos durante la etapa preescolar y básica? El currículum de educación parvularia promueve un entramado curricular donde la cohesión social y la educación ciudadana se juntan con todos los núcleos de aprendizaje. Por lo tanto, concibe la enseñanza de la cohesión social no como una unidad, sino como una vivencia, como un elemento práctico. Y en ese núcleo se entregan distintas orientaciones a las educadoras de párvulos para que desarrollen experiencias pedagógicas con los niños que justamente tienden a ir desarrollando estas distintas habilidades de convivencia, de ciudadanía, de cohesión social. Incluso desde el nivel de sala cuna, con un aprendizaje acorde a su edad. Trabajando en grupo, en juegos, empiezan a aprender sobre el respeto de los turnos, a respetar las normas, a respetar al compañero que está hablando. Las niñas y niños aprenden a jugar y en el juego aprenden a resolver conflictos, a trabajar en equipo, muchas de las habilidades que después se requieren para la ciudadanía. Estamos muy acostumbrados a entender que la ciudadanía tiene que ver con la historia y con la educación cívica y que un poco son esos los ramos que se hacen cargo. Es justamente en la transición a enseñanza básica donde el currículum y la malla académica se debilitan en torno a los temas de ciudadanía y convivencia. ¿De qué elementos adolece el sistema educativo chileno? Nos falta entender al estudiante de manera íntegra y no solo en el colegio, en el curso en el que está, como no una persona que va de asignatura en asignatura, sino como una persona que está pasando por un proceso educativo y que todos esos elementos al final están contribuyendo a un único fin, que es formar a esa persona. La educación ciudadana y por tanto la contribución a la cohesión social no pertenece a una asignatura. Es una vivencia que tiene que darse en la sala de clases, en la escuela como se vincula con la familia y que tiene que ser promovida por el Ministerio de Educación. Entonces hay como un problema de transición entre educación parvularia y educación básica. Lo que ocurre a veces, y esto se da, yo diría que también un poco en el nivel de transición, es que esas áreas se dejan un poco de lado por perseguir objetivos más académicos de la escuela en general. ¿Qué rol cumplen los estudiantes dentro de este proceso? Es otra de las grandes deudas.
que sean partícipes de las decisiones que se toman en los establecimientos. Siempre los jóvenes, los niños, son protagonistas de las propias experiencias que les competen. Cuando las normas de convivencia son solamente impuestas y no se han conversado previamente, eso genera un desafío porque las personas, los estudiantes, los jóvenes, los niños dejan de sentirse parte de su establecimiento educacional y de la sociedad en general. Nos hacemos cargo por el rol social de la pedagogía, pero no está curricularmente estructurado, pertenece al área de convivencia. Entonces, mientras esté nuclearizado en un elemento dentro de la escuela, no va a lograr enseñarse con la fuerza que significa la vivencia. La experiencia internacional lo respalda. En Colombia, por ejemplo, se han implementado los currículums para la paz, que buscan que los estudiantes se relacionen pacíficamente, participen en iniciativas colectivas y contribuyan a fortalecer la democracia y el Estado social de derecho. ¿Cómo extender esta experiencia en Chile? Si uno trabaja estos temas intencionadamente, de manera explícita, es donde se pueden generar mayores avances, yo pienso. Es sin lugar a duda un lugar privilegiado para empezar a intencionar todo lo que tiene que ver con la cohesión social, con el sentido de pertenencia a la sociedad y con aprender a vivir juntos. Promover la participación, y no simbólica, no solamente consultiva, de que las familias digan que sí, los estudiantes digan, o sea, evalúen algo, sino que tengan derecho a opinar, a proponer. La cohesión o la no cohesión que se vive en los colegios no existe solo en los colegios, existe en toda la sociedad y el colegio no es más que un reflejo de eso. Entonces también hay una parte del problema que supera a los colegios y que es más responsabilidad de la sociedad, de las otras reparticiones del Estado, de los gobiernos locales, de las familias, de los vecindarios, en poder también abordar las comunidades como algo que construimos entre todos y en lo que todos tenemos que colaborar. Si en algo concuerdan los especialistas, es en la intervención temprana. Mientras antes se enseñen estos contenidos, antes podremos sembrar las bases de una sociedad más cohesionada. Hay fórmulas famosas como la conocida de Einstein de E es igual a mc al cuadrado. Pero ¿hay alguna fórmula famosa que nos permita conectar con cuáles son los pilares para construir una cultura de la fraternidad? El mundo humanista requiere de esas claves y es por eso que en la siguiente animación tratamos de compartirlas con ustedes. Desde tiempos inmemorables, el diálogo ha sido la llave para resolver problemas y encontrar la ruta para un futuro común. Y aunque parezca contraproducente, muchas veces resulta difícil sentarse a conversar con alguien que piensa distinto. ¿Cómo podemos construir un buen diálogo? Para Alfredo Zamudio, director de la misión chilena del Centro Nansen para la Paz y el Diálogo, hay elementos clave. Uno de ellos es humanizar al otro. Al dialogar, establecemos un vínculo con una persona que tiene su propia historia, experiencias y emociones. Reconocer esto nos ayuda a fortalecer otro pilar esencial, la confianza. Sin ella, una conversación difícilmente se sostiene en el tiempo o genera frutos. Otro aspecto es construir el espacio y dedicar el tiempo necesario para escuchar, porque no solo se trata de hablar, también tenemos que entender al otro. Esto permite ordenar la conversación, definir por dónde empezar, sobre todo cuando hay múltiples temas complejos sobre la mesa. Debemos estar dispuestos a conversar, incluso con quienes piensan muy distinto. Solo así podemos cambiar los conflictos por entendimiento. En un mundo donde muchas veces nos dividimos por nuestras diferencias, el diálogo es la mejor herramienta para convivir en paz. Tenemos tareas como hacer la compra del supermercado, acompañar a los niños a hacer sus propias tareas para los colegios. También tratamos de tener o tenemos que tener tareas como limpiar la casa, pero ¿está dentro de sus tareas ser mejor persona? Algunos sí la tienen en su lista y además ponen el foco en que así ocurra. Por eso decidimos salir a la calle y preguntar en Voces Humanas, ¿qué hacen ustedes para ser mejores personas? Hola, me llamo Amanda Surov, tengo 23 años. Buenas tardes, mi nombre es Pamela Caballero, tengo 58 años. Hola, soy Juan José y tengo 41 años. Mi nombre es Alma Blaya, tengo 60 años. Consejos para ser una buena persona, ser empático. Primero, siempre saludar, siempre reconoce la presencia de quien está frente tuyo.
no juzgar, no criticar, no opinar. Dar una muestra de apoyo, de consejo, de palabra. Detalle, dar la pasada, no andar peleando en la calle. Siempre comunícale a la gente que está al lado tuyo tus sentimientos, porque a veces el otro no tiene cómo adivinar. Tratar de respetar socialmente el andar por las calles. Buscar la manera de ayudar a otro, de acoger a otro, para intentar que las cosas funcionen de mejor manera. Mantente fiel a tus valores, porque eso al final del día es lo que te hace tú y lo que te permite llegar lejos. Preocuparte de las personas que están a tu alrededor. Dar la pasada a otra persona, sobre todo si está en alguna dificultad. Creo que nos ayudaría un montón a cambiar esta sociedad. Bueno, algo que les anticipaba al inicio del programa es esta pregunta sobre si las cosas simplemente son estructuralmente, si se nace, se desarrolla un país estructuralmente amable, estructuralmente colaborativo, o es algo que, por ejemplo, se educa y se entrena. Y esta pregunta está muy a la base de todo nuestro sistema educativo, pero también del rol que puede cumplir ciertas instituciones, como por ejemplo son las universidades, en resolver, en destrabar, no solo de la mano del conocimiento, sino también actuando en la sociedad. Y quisimos recoger el pañuelo que quedó ahí a los pies de la Universidad Católica apenas asumió el nuevo rector Juan Carlos de la Llera, porque su discurso de cuando asumió era muy elocuente respecto de esta voluntad en su periodo. Y por eso queremos profundizar sobre algunas de esas ideas. Juan Carlos, ¿habré interpretado mal su discurso inicial? No, perfecto, está muy bien. Sí, ese es un gran tema. Tiene ganas, ¿no? Muchas ganas, sí. Y quisiera partir por ese lugar que es, ¿cuál cree usted que es el rol que tiene la universidad dentro de la sociedad? Cumple varios roles, ¿no es cierto? 3 roles al menos que son fundamentales. El primero es que es la institución que es capaz de perpetuar el conocimiento de generación en generación. Un segundo rol que es avanzar la frontera de ese conocimiento, y lo tercero que es transferir eso de una manera que genere valor a la sociedad. Entonces, y eso lo hace a través de su quehacer como proyecto educativo, esencialmente. Es como, en su primera descripción, es como el antiguo rol de las madres y las abuelas, ¿no? De lograr transferir el conocimiento a lo largo de las generaciones. Y es súper interesante lo que ha pasado en el mundo universitario y cómo hemos empezado a hablar de un conocimiento que no necesariamente se ha valorado mucho, como es el conocimiento asociado a las ciencias sociales, a las cuestiones más sutiles de la cultura. Quisiera, siendo usted un ingeniero, quisiera saber cómo ve en su periodo el rol de estas otras ciencias, las ciencias sociales, en esa misma construcción y transmisión de conocimiento. Yo lo veo fundamental y de hecho lo he dicho en varios de los discursos. Yo siento que las humanidades, las artes en general, son aquellas disciplinas que van entregándole el sentido al ser humano. Ya más allá de que uno a través de la tecnología y todo haga que las condiciones de vida y las situaciones de vida vayan mejorando en la población, quien de alguna manera va mostrando ese camino hacia adelante son las humanidades en general y también las artes, la belleza, la estética. Un tema que es muy importante entender que en este concepto de transmitir el conocimiento de generación en generación, eso se hace con personas, con seres humanos cuya dimensión disciplinar o técnica que estudian en la universidad es una de varias dimensiones que tú tienes que desarrollar, ¿ya? Y es por eso que yo he insistido tanto en que las universidades no se olviden de que además de formar muy buenos profesionales en general, también tiene que formar muy buenos ciudadanos, ¿ya? Porque eso es algo que se ha olvidado un poco en general, no solamente en Chile, sino también fuera de Chile. Son personas que van a salir con ese conocimiento y que finalmente tienen que desenvolverse en una comunidad, tienen que tener, ¿no es cierto?, principios éticos, conceptos de responsabilidad, el bien común, muy, muy importantes dentro de su objetivo de vida, no solamente ser muy buenos en la disciplina que estudiaron. Hablábamos de eso en este programa, de cuán relevante está en nuestra lista de tareas cotidianas ser una buena persona o aportar realmente a la sociedad. Y efectivamente vimos como una pérdida del sentido en Chile y en el mundo
leía a propósito de la muerte del Papa varias de sus reflexiones y cómo él recogía las reflexiones de papas anteriores, de cómo se nos perdió el conejo en algún momento y empezamos a hacer por hacer, o hacer por acumular, o hacer por un fin que no tenía nada que ver con nuestra idea de ser parte de un todo, ¿no? Y entonces me encantaría saber cómo se hace eso que usted quiere hacer, de formar buenos ciudadanos y de formar personas que quieran ser parte de una comunidad y aportar a ella. Suena difícil. Es difícil. Definitivamente es difícil porque involucra cambios que son culturales en general. No es algo que vaya a ocurrir inmediatamente, pero creo que hay al menos dos planos que uno puede distinguir. Uno que es primero el plano más formal, ¿no es cierto?, en que uno tiene que entender cómo funciona una democracia, cómo funcionan los derechos, los deberes, cómo funcionan las instituciones, por qué existen las instituciones. Uno tiene que construir sobre ideas que ya existen, ¿te fijas? ¿No? El sistema no ha llegado a la posición que tiene hoy día simplemente por casualidad, sino por un proceso que es evolutivo a nivel institucional. Entonces esa parte como formal hay que obviamente darla a conocer, entrenarla, y creo que eso es muy importante. En todas las carreras, en todos los lugares. Exactamente, y eso tiene que ser muy transversal a la universidad. Pero hay una segunda dimensión que tiene mucho que ver con la doctrina social de la Iglesia, en nuestro caso, que tiene que ver con la persona que se conecta con este bien superior, que va mucho más allá que el individuo, que entiende, se siente parte de un conjunto más allá que solamente optimizar las funciones que uno tenga para realmente optimizar como persona. Ya me refiero al ingreso o lo que sea. Entonces la persona se entiende como parte de este conjunto y con eso desarrolla habilidades que son muy importantes, ¿no es cierto?, por supuesto, y virtudes y valores que son muy importantes, como la responsabilidad, el respeto por el otro, la tolerancia. Podríamos hablar largo de eso, pero es muy importante que estos dos planos vayan siendo de alguna forma entregados y entrenados por una comunidad que realmente, más que transmitir eso, vive esa realidad. Porque yo creo que al final de cuentas eso es toda la diferencia en un buen proceso educativo. No es solo transmitir conocimiento, es muy distinto si tú le hablas a una persona de ingeniería, la que ya hago yo, ingeniería sísmica o ingeniería estructural, a que le cuentes qué me pasó a mí en el diseño de tal o cual edificio, puente que yo participé. Tú los involucras en esa historia. Entonces, para mí eso es como algo muy central para producir este cambio. Ya que hablamos de su especialidad, si yo pudiera identificar un gran terremoto que estamos viviendo hoy día, es la llegada de la inteligencia artificial como la punta de lanza de una cuestión mucho más grande, que es una gran ola de transformaciones tecnológicas, de digitalización en la sociedad, que ha tenido grandes impactos para impulsarnos a ciertos lugares y ha tenido grandes impactos para alejarnos de ciertos lugares valóricos, de ciertas prácticas colectivas, de nuestra capacidad y nuestras habilidades para conectar. Las universidades lo han vivido muy cercanamente, en crisis grandes de salud mental dentro de las universidades, en los colegios, bueno, lo vemos, ¿no? Y entonces me encantaría avanzar sobre esa idea de ¿para qué educarse hoy y qué es lo que deberíamos literalmente botar, destruir, limpiar el closet de lo que creímos que era la educación, que deberíamos conservar y estimular ante la enorme transformación que estamos teniendo hoy día con la inteligencia artificial, donde ya muchos de los cálculos que usted sabe hacer muy bien los hace mejor una máquina hoy día? Entonces, ¿qué reflexiones le ha traído eso sobre los verdaderos valores a educar hacia el futuro? Bueno, sin duda que creo que, primero que nada, siento que todas estas transformaciones que han ocurrido en la historia del ser humano muchas veces, o sea, de hecho en el siglo XIX ya Marx hablaba de estos procesos de destrucción creativa. Ya Schumpeter después los toma, ¿no es cierto?, a mediados del siglo XX, etcétera. Esto es natural. La sociedad se ve, de alguna manera produce bienes, produce capital, produce una serie de desarrollos que finalmente casi como que superan al ser humano que está viviendo y que creó eso. Y finalmente se produce todo un proceso de reacomodo y el sistema se vuelve, ¿no es cierto?, a reinventar. Yo creo que nosotros estamos viviendo exactamente una época, una era en que se está produciendo ese proceso y ha sido muy, obviamente, facilitado por el tema de
de la inteligencia artificial, de la disponibilidad de datos, porque no es solo el tema de procesamiento, sino que hoy día la cantidad de datos que tú puedes tomar, que finalmente te ayudan en la toma de decisiones, es gigantesca. Entonces esto va a darle forma completamente distinta a lo que son los procesos educativos. Y el ser humano, obviamente, tenemos que ser capaces de surfear esa ola, o navegar muy bien este proceso y no morir en ese intento, ¿no es cierto? Eso es lo que estamos tratando de entender. Por eso que yo planteé directamente en el discurso de bienvenida, ¿no es cierto?, de investidura de la nueva rectoría, como un tema muy, muy central, que la Universidad Católica, y espero que muchas otras universidades en Chile, se pongan muy en la frontera de todo lo que está haciendo el desarrollo en este mundo, ¿no es cierto?, de los datos, de la innovación digital y de la inteligencia artificial. Entonces uno se pregunta si de alguna manera la capacidad de procesamiento, ¿no es cierto?, va a superar la mente humana en cuanto a lo que somos capaces de calcular, como tú dices muy bien. En vez de, por ejemplo, hacer un edificio, yo podría tener analizado millones de edificios en Chile, todos preanalizados, y cuando venga un edificio nuevo, decir cómo escojo ese diseño que ya existe, y en minutos te puedo decir, este es el diseño óptimo de ese edificio. Claramente esto le va a dar forma distinta a las disciplinas que hoy día hacemos. Tú tienes toda la razón. Lo que no deja de existir y que es fundamental son dos cosas. Creo que el pensamiento crítico es absolutamente fundamental, porque tú tienes que discernir entre lo que está bien, lo que está mal, qué opción es mejor o peor, etcétera. Ese pensamiento crítico hay que trabajarlo muchísimo. Y lo segundo, obviamente, la conciencia humana, que eso nunca va a dejar de existir y que eso no lo tiene, obviamente, ningún sistema automatizado. Yo creo que lo que está pasando ahora es que tenemos que, de alguna manera, acomodar los procesos educativos para entender cómo incorporamos, por ejemplo, la posibilidad que en una clase, cuando tú llegas a un curso y tienes que enseñar una materia que es compleja, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Tú tienes que apuntar más o menos al promedio del curso para que los que están más arriba, desde el punto de vista de la rapidez de entender una materia, no se aburran, y los que están más abajo no sientan que hay una distancia sideral entre lo que tienen que avanzar. Sin embargo, si tú usas correctamente medios como hoy día dispones de inteligencia artificial, podrías casi desarrollar una educación a la medida de la persona, a su ritmo de aprendizaje. Ese tipo de cosas son cosas que tenemos que incorporar dentro del proyecto educativo, y estamos lejos todavía de eso. Claro, mi gran pregunta, porque parece que la carrera por adquirir conocimiento y habilidades, hablo de carrera con sentido, y de ganar, es una habilidad que los humanos, es un hambre que tenemos que es muy fuerte y que es un gran motor. Pero mi impresión es que la inteligencia artificial ha dejado un campo para reflexionar como nunca antes sobre el pensamiento ético, el sentido que tiene nuestra existencia, el valor que tiene la comunidad y por lo tanto el impacto de lo que yo estoy haciendo. Y me encantaría saber ¿cuáles de esas habilidades siente usted que hoy día tal vez faltan y necesitamos meter en el proyecto educativo de todas las universidades o de todos los colegios para que tengamos ciudadanos que efectivamente tengan eso más a la mano? Porque teniendo más herramientas para tomar decisiones mucho más rápido, a esta velocidad a la que vamos, la posibilidad de equivocarse es así de grande también. Claro. Y de alguna manera todas las tareas más rutinarias, más complejas, son desplazadas, ¿no es cierto?, para ser trabajadas por estas herramientas. Y el ser humano, tal como decía Harari en su libro, ¿no es cierto?, Homo Deus, como que empezaría a tener tiempo para ser feliz. Esa es su teoría, ¿no es cierto?, que yo la encuentro extraordinaria, pero en los tres argumentos que se ponen en ese libro, ninguno de los tres se cumplió, porque tuvimos pandemia, tuvimos hambruna, tenemos guerra. O sea, finalmente la realidad es mucho más sorprendente de lo que uno cree. Sin embargo, es cierto que todas estas tecnologías van a ir desplazando las tareas mucho más rutinarias y dejándole al ser humano tiempo para reflexionar sobre las preguntas que le dan sentido a la existencia, a la vida. Yo creo que ese proceso, de pensamiento crítico, analítico, donde la filosofía es fundamental, la teología para quienes somos creyentes es fundamental, las letras, las artes, pero también sabemos que las condiciones de vida del ser humano tienen que seguir evolucionando, adaptándose, tenemos que hacer una sociedad que sea sostenible, ¿no es cierto?, ambientalmente. Tenemos una serie de desafíos que también son técnicos. Entonces esta fusión, creo yo que es como el gran tema, ese pensamiento sobre cómo fusionamos esta tecnología, ¿no es cierto?, junto con todo este conjunto de valores fundamentales que le dan sentido a la vida del ser humano. Yo encuentro que es un tema extraordinariamente relevante. Rector, algo que vivimos en la época del estallido social fue como
o así lo percibimos tal vez algunos ciudadanos, como una especie de despertar en las universidades, como de la idea de que tenían un rol muy concreto que cumplir para unir lo que se había quebrado, encontrar caminos de salida. Lo vimos en la Universidad Católica, lo vimos en la Universidad de Chile, y en general mucha reflexión en ese mundo por parte de las autoridades. ¿Cómo ve usted para los desafíos que vienen? Sabemos que la sociedad fácil no está, ni tampoco se va a poner más fácil de aquí en adelante. De lo que le toca a las universidades en adelante para construir o reunir lo que se ha separado. Yo creo que lo primero es entender que la universidad es por definición el espacio más privilegiado de reflexión de mediano y largo plazo que tiene una sociedad. Esos espacios de reflexión hoy día no existen en otras instancias a nivel de nuestro país, en ninguna parte del mundo. Entonces la universidad hay que cuidar mucho que ese espacio de reflexión permita que ese encuentro que tú dices ocurra, con posiciones que a veces son bastante distintas, extremas, pero que ese es el lugar donde se pueden debatir, se pueden conversar y se tienen que respetar. Por eso que hay ciertos temas hoy día a nivel de la universidad, no solo en Chile, sino en el mundo, que hay que cuidar mucho. Uno de ellos es la cancelación. La cancelación es un tema que no tiene espacio en la universidad, ninguno. Porque es básicamente la intolerancia, es romper, ¿no es cierto?, la posibilidad de desarrollar el pensamiento crítico, la reflexión y simplemente romper ese diálogo que es el que se genera dentro de una universidad. A mí me parece que ese es un tema que hay que cuidar enormemente y evidentemente evitar que la universidad genere polarizaciones cuando en realidad es el espacio donde todas esas ideas se debaten libremente. Tiene que ser un espacio de seguridad para el debate. Y eso implica un esfuerzo humano grande, porque uno puede estar en perfecto desacuerdo y muchas veces incluso emocionalmente, ¿no es cierto?, te puede influir, pero uno tiene que ser capaz de cuidar ese lugar para que ese debate se produzca. Yo creo que ese es un tema que hoy día está cobrando particularmente mucho valor cuando tú ves lo que ha ocurrido, que hoy día en Estados Unidos se dice, por ejemplo, que una de las tareas más difíciles, labores más difíciles para hacer, es ser rector de una universidad o rectora. Han salido varios de los rectores o rectoras de las mejores universidades del mundo simplemente por temas de intolerancia y de cancelación, esencialmente. La tecnología ahí también juega un rol fundamental, porque una idea que no calza a veces dentro de los paradigmas que una persona tiene, empieza a generar una fuerza hoy día que a través de redes sociales se propaga y te pueden causar problemas que son muy serios. Eso, yo de hecho lo he hablado con los estudiantes ya, llevo un mes recién, pero ya hablamos de este tema. Este es un tema que vamos a trabajar desde el día 1. ¿Cuáles son los antídotos de la cancelación para una generación que se ha criado en el momento de mayor auge de la cancelación? Nunca. O sea, porque estos jóvenes, yo les digo niños porque uno ya se empieza a sentir mayor, pero estos jóvenes, adultos que están entrando en la universidad, se formaron en una época en que nunca había habido tanto nivel de funas y de... Claro. Como esta realidad hubiera estado tan cerca de ellos y tan amplificada por las redes sociales. Lo peor es que ellos mismos y ellas son víctimas. Sufren con esto, ¿te fijas? Entonces aquí hay un tema que tiene que ser trabajado muy bien desde estos espacios de seguridad que son las universidades. Personalmente creo que lo primero que hay que reconocer, y este es un tema que mucha gente se olvida, es que el desarrollo, ¿no es cierto?, de la corteza prefrontal de un individuo ocurre más o menos entre los 18 y los 25 años. Por lo tanto, la universidad no puede decir simplemente recibo estudiantes que ya vienen de una u otra manera. Eso no es verdad. Detalle a pie de página, la corteza prefrontal es el lugar donde se desarrollan todas las mayores virtudes humanas, los pensamientos generosos, los que son capaces de que nos pospongamos en función de un bien común mucho más grande. Es el lugar que nos hace particularmente especiales como especie dentro del cerebro, ¿no? Exactamente, y nos produce todo este discernimiento, ¿no es cierto?, entre lo que está bien, lo que está mal, el control de los impulsos, etcétera. Entonces, de alguna manera, la universidad tiene que abocarse desde el primer día que estos estudiantes llegan a reconocer formar esto la mejor corteza prefrontal. Exacto, y ayudar a que ese proceso ocurra durante estos años, ¿no es cierto?, en la universidad. Es un proceso que se puede lograr, que evidentemente lo que quiero decir es que hay mucho optimismo y esperanza de que eso pueda ocurrir si uno conduce este proceso formativo. Darse cuenta, te fijas, de que cada uno de nosotros ocupa un espacio que tiene que ser respetado en la sociedad. Los valores, en ese caso del humanismo cristiano también, son extraordinariamente potentes, porque en el fondo
yo creo que hoy día son muy suscritos por muchos de la gente joven que llega a la universidad. Siempre puede haber posiciones más extremas que hay que conversarlas, hay que trabajarlas, pero el diálogo acá, volviendo un poco al tema del Papa y lo que ha sido esta semana, el diálogo es fundamental. Si tú rompes ese diálogo, por ejemplo, a través de un proceso de intolerancia por cancelación o de funa, lo que sea, simplemente la posibilidad de lograrlo se acaba. Rector, imaginemos que su proyecto se ejecuta en un tiempo récord, como buen ingeniero logra y se pone unos objetivos, los cumple. Usted dijo que quería trabajar y trabajar fuerte y lograr cosas. Pero una universidad no hace verano, diría yo, para utilizar el dicho, ¿no? Necesitamos que sean las universidades, todas las universidades y todos los centros educativos. ¿Cuál es su imaginario sobre cómo se crea una comunidad educativa amplia en Chile que trabaje por este propósito y que permita al menos tener un piso común sobre el que el país se pueda sostener? Bueno, lo primero es que un proyecto así no se puede hacer desde la cúpula de una universidad. Un proyecto así tiene que nacer desde las bases de la universidad. Y yo siempre he hablado mucho de este tema de los proyectos marginales. Cuando tú quieres cambiar cultura, tú puedes tratar de decir, voy a cambiar hoy día todo el tema de seguridad en Chile, quieres ir derecho al problema de seguridad. Y son problemas muy complejos, demasiado complejos como para abarcarlos directamente. Tú sabes que son multifactoriales. Entonces lo que tú tienes que lograr es buscar proyectos particulares que son muy, muy exitosos y que siendo muy exitosos, de a poco se internalizan y cambian cultura de una organización sin que casi te des cuenta. Esa estrategia es lo que nosotros queremos utilizar muchísimo en la facultad, en la universidad, en las facultades, para que cada uno desarrolle componentes que nos permitan ser muy exitosos y con eso convencer a otros del sistema universitario de que es un camino que vale la pena perseguir. Como fue, por ejemplo, el tema de la inclusión. El tema de la inclusión, estoy hablando del 2010, cuando yo era decano en la Facultad de Ingeniería, se cambió la Universidad Católica por 28 estudiantes de una facultad de ingeniería, que finalmente demostraron al cabo de un semestre que no teniendo los puntajes de admisión que habrían sido por las formas clásicas, ¿no es cierto?, de admisión ordinaria, esos 28 estudiantes al cabo de un semestre no solo eran buenos y perfectamente extraordinarios para la carrera de ingeniería, sino que habían superado a muchos que habían entrado a través de procesos ordinarios de admisión. Y eso cambia la lógica completa de un sistema. Y así, creo yo, ese mismo tipo de estrategia es la que tenemos que utilizar para que realmente este concepto que estamos discutiendo de cohesión, de formación ciudadana, que empiece a propagarse en todo a través de todo un sistema. Si finalmente, bueno, yo siempre cuento esta anécdota que es muy interesante. Cuando estuve de sabático, porque yo terminé mi decanatura el año 2022 y me voy un año fuera de Chile, casi un año, estuve, no sé, 5 meses en Suiza. Y llego a Suiza, a Lausanne, que es como la parte francesa de Suiza, y uno empieza a mirar la sociedad suiza y dice, ¿pero por qué esto funciona? Si esto es igual que Chile. O sea, en realidad, bueno, la geografía es prácticamente muy parecida. Y uno empieza a ver los detalles, cómo funciona la sociedad. Mira, lo único que te puedo decir es que la esencia del desarrollo de hoy día, lo que es la primera potencia a nivel mundial en innovación, etcétera, se llama formación ciudadana. Se llama el respeto por el otro, entender muy bien que uno es parte de un sistema, cumple sus responsabilidades, se preocupa de ese bien común y eso, de ahí se construye toda una sociedad que es extraordinaria, como es el caso de Suiza. Claro, y hay una cosa que a mí me llamó mucho la atención una vez hablando con un suizo y era la manera en la que se habían desarrollado con la montaña. Tenían una montaña tan cercana como la nuestra, pero su montaña era de todos los ciudadanos. Había un sistema público que hacía que la gente subiera a la montaña, que la gente esquiara. Me impresionó mucho eso como desde el punto de vista del mapa de cómo nosotros hemos construido una sociedad bastante desigual, con accesos muy discriminados a todo, ¿no? La educación es solo uno de los ámbitos. Y en ese lugar me encantaría saber cuál es su mirada sobre eso. La universidad es una élite. Es un grupo de personas privilegiadas que tienen acceso a un tipo de conocimiento, en este caso profesional, pero que tiene un deber también con la sociedad donde está, aunque esa sociedad nunca vaya a estudiar una profesión, ¿no? Entonces, ¿cómo ve usted que esa cultura de la fraternidad, de la cohesión, del bien común puede permear otros espacios más allá de la universidad? No, sin duda. O sea, las universidades por definición fueron por mucho tiempo los espacios de élites intelectuales.
pero no pueden ser élites socioeconómicas, ni pueden ser élites de otro tipo, porque finalmente quien tenga las capacidades para poder empujar, ¿no es cierto?, este conocimiento hacia adelante, tiene que tener realmente la oportunidad de que eso se dé. Eso es lo primero. O sea, la universidad lo primero que tiene que hacer es corregir esas desigualdades. Ya ese es el primer paso. Ahora, esas personas que son entrenadas, ¿no es cierto?, hoy día como grandes profesionales y como grandes ciudadanos que esperamos que eso ocurra, tienen una responsabilidad gigantesca de devolver eso a la sociedad. Si en el fondo lo que ha puesto la sociedad en las universidades es una fe pública increíble para que le devuelva a estas personas que le permitan transformar a esa sociedad. O sea, aquella persona que vuelve sobre sí misma para potenciar su desarrollo individual y ser, digamos, está bien. Nunca uno puede matar la iniciativa propia, al contrario, es muy valiosa. Yo soy una persona que ha apoyado el emprendimiento toda mi vida, pero cuando uno emprende, cuando uno hace cualquier cosa en la vida, no se puede olvidar de que le debe demasiado a la sociedad y que hay otras personas que la necesitan. O sea, ¿para qué hablar de lo que ha pasado con el Papa Francisco? O sea, cuando hablamos de todo esto, ¿no es cierto?, marginados, un poquito, el sentido nuestro tiene que ser devolverles y darles a esas personas la oportunidad, ¿no es cierto?, de surgir. Yo creo que ahí es donde estamos con este concepto de formación ciudadana, bien común, que es algo que es absolutamente fundamental. Juan Carlos, usted tal vez comparte conmigo esta idea de que las transformaciones pasan por una cierta incomodidad y por ciertos dolores en la transformación. Pues los humanos no somos tan buenos para cambiar, somos más bien buenos para estar, ¿no? Ojalá las cosas fueran un poco seguras, pero no vivimos ya en ese mundo. No sé si alguna vez lo hicimos. La pregunta es, ¿cuál es la incomodidad a la que usted quiere hacerle frente para transformar qué en qué? Yo sé que lo ha pensado. El cambio es siempre incómodo. Cuando uno se educa y tiene que aprender algo que no sabe, es incómodo, es difícil educarse y el sacrificio que eso implica es grande muchas veces. O sea, toda la vida es de alguna manera enfrentarse a estos cambios. Yo creo que tu pregunta tiene muchas posibles respuestas, pero te voy a tomar una, ya que considero que es la más sabrosa. Bueno, una que le afecta no solo a la universidad, sino que le afecta al país, ¿ya? El gran problema de los sistemas hoy día, y se pierde mucha fuerza en esto, es que son de alguna manera compartimentos estancos en las organizaciones. Estos son los ministerios en un gobierno, estos son las facultades en una universidad, estos son las mismas unidades dentro de la dirección superior de la universidad, estos son los departamentos dentro de una facultad. Elige tú el sistema que tú quieras y naturalmente el ser humano le cuesta muchísimo integrar. Es mucho más fácil lograr espacios donde tú realmente te desarrollas en tu disciplina, nadie te molesta, no quiero que yo esto lo hago toda mi vida y profundizo. Resulta que esa discusión ya no es posible, porque la realidad es muchísimo más compleja y la realidad requiere que las aproximaciones sean completamente interdisciplinarias. Por lo tanto, una incomodidad que sí va a sufrir, obviamente, la universidad, y espero que el sistema y el país completo, es que tienen que salir de los silos de confort propio para enfrentarse a los problemas de las distintas maneras y poder resolverlos. ¿Te fijas? Si no hacemos eso, la posibilidad de resolver estas problemáticas que cruzan a la sociedad es nula. O sea, eso sí sabemos, para ese lado no va la solución. Entonces, veo que eso requiere un esfuerzo gigante desde las bases, una generosidad grande, de despojarse un poco de ese espacio de confort. Y yo estoy partiendo con la misma dirección superior de la universidad, de cuestionar mucho la forma en que las estructuras han funcionado por muchos años para no dedicarlas a algo donde nos sentimos cómodos, sino cómo esas estructuras van a ayudar a enfrentar estas problemáticas que estamos discutiendo, como la formación ciudadana o cómo la Universidad Católica pasa a ser un actor relevante en la decisión pública de este país, en la cantidad enorme, ¿no es cierto?, de problemáticas que enfrenta. La universidad se siente cómoda publicando en los mejores journals internacionales, se siente cómoda haciendo las clases que tiene que hacer, no se siente tan cómoda saliendo hacia la sociedad
y teniendo que lidiar con realidades que muchas veces te superan en complejidad a la que tú eres capaz de entender, modelar, analizar, gestionar, implementar. ¿Ya? Bueno, ese es el desafío. Si no, ¿para qué estamos? No puedo estar más de acuerdo porque soy una periodista, no puedo evitar este impulso. ¿Cuáles son sus 3 primeras incomodidades que quiere enfrentar en este 2025? ¿Cuáles son esos cruces que va a hacer? ¿Hacia qué lugares que usted cree que necesita para poder avanzar rápido en su propio plan? Lo primero es reencantar a los estudiantes con estar y pasar tiempo en la universidad y educarse en la universidad. Creo que es absolutamente fundamental revitalizar el proyecto educativo, ¿ya? Que yo creo que se vio muy dañado por el tema de la pandemia. ¿Ya? La distancia y la educación, ¿no es cierto?, a distancia. Bueno, gracias a Dios que teníamos tecnología que nos permitió sobrevivir, pero ha causado y causó un daño profundo en la sociedad. Y muchos de nuestros jóvenes vivieron eso a nivel escolar, vivieron eso en distintas dimensiones, y eso hay que de alguna manera volver a recobrarlo, ese encanto, porque al final de cuentas una universidad no solo forma en una disciplina o no solamente avanza el conocimiento, crea redes, vínculos. Y eso es fundamental. Y eso no ocurre, obviamente, en forma telemática. Ya, yo creo que eso es un gran desafío, no es menor. De nuevo, otro cambio cultural. Volver a reencantar los espacios físicos de la universidad, hay que acomodarlos de manera distinta para que hagan que la gente quiera pasar tiempo. ¿Y usted mismo va a tener que pasar mucho con los estudiantes? A mí me interesa mucho eso. Siempre he tenido una relación muy profunda con los estudiantes y la verdad que me encanta eso. Y toda mi vida ha sido eso. Un segundo tema que yo creo que me quiero abocar muy pronto es el tema salud mental y bienestar en general. Yo creo que esta misma pandemia, esta misma situación que hoy día el mundo vive en general, la gente se siente sobredemandada, las personas se sienten como que están dando lo máximo que pueden, están tratando de atajar todos los goles que vienen en todas direcciones, ¿te fijas? Y la verdad es que eso no se puede. Entonces hay que volver a focalizar, como he dicho en muchas reuniones, a veces hacer menos es más. Ya focalizar dónde queremos poner estos esfuerzos y cuidar mucho a la persona, a la comunidad. Y el tercer tema, que no es menor porque tengo que tocarlo, te fijas, es el tema de financiamiento. O sea, el tema de financiamiento es un tema que tiene alto riesgo a nivel universitario. Lo hemos visto ahora, sobre todo también con el impacto en Estados Unidos. Exacto. Bueno, el caso de Estados Unidos es un caso muy emblemático. Esas universidades, las cuales están siendo afectadas, te fijas, tienen endowments gigantescos, todavía pueden sobrellevar por un rato, te fijas, este golpe, qué sé yo. Pero en el caso nuestro, tenemos que tener mucho cuidado, te fijas, porque un gran porcentaje de los ingresos que las universidades tienen para su subsistencia provienen de matrículas, esa es la verdad. Y por lo tanto, cualquier cambio, por ejemplo, en la ley FES, cosas por el estilo, pueden afectar considerablemente los proyectos educativos. Hay que encontrar otra forma. Hay que buscar otra forma de sostener la mejor calidad. Las universidades chilenas tienen una reputación internacional extraordinaria. No podemos perder eso. Claro, y no poner los incentivos tampoco perversos, ¿no? Porque si de repente uno pierde el norte, si lo único que tienes que hacer es lograr generar mayores matrículas, y solamente es eso, ¿no? A mí bueno, esto es un tema que vamos a tener que trabajar. Yo llevo solamente una reunión con el CRUCH, pero me da la impresión de que hoy día la agenda completa está tomada por la ley FES. Y resulta que hay una agenda demasiado importante, que son los proyectos educativos para que nuestros jóvenes se eduquen de la mejor manera. Y eso se nos empieza a olvidar dentro, te fijas, de toda esta problemática de financiamiento, del CAE, de la deuda, que es muy relevante, no cabe ninguna duda, que significa una angustia para las familias y que evidentemente hay que resolver. Pero detrás de eso hay algo que está dañándose aún más hoy día, producto de la pandemia y todo, que fue el proyecto educativo, volver a realmente a reencantar a la juventud con la universidad. En Estados Unidos, digamos, hoy día, claro, yo esto lo vengo diciendo hace más de un año, están quebrando prácticamente 1 o 2 universidades por semana. Entonces el proyecto de las universidades en el mundo no está garantizado. Es algo que hay que preocuparse, y no es porque esté quebrando porque Trump le está sacando los recursos exclusivamente, sino porque la juventud se está educando de una manera distinta, está buscando otros mecanismos con los cuales educarse y llegar a una vida laboral, ¿no es cierto?, a los 18, 19 años. Entonces hay que tener mucho cuidado con pensar que porque la universidad, ¿no es cierto?, tiene siglos y siglos de desarrollo, no se puede ver muy afectada porque la sociedad y la forma en que las personas adquieren conocimiento, habilidades, ha cambiado. Le quiero agradecer mucho por esta conversación, rector. Ojalá que le vaya bien con su plan. La sociedad lo necesita, así que muchas estaremos gracias, atentos Paloma. a eso. Te agradezco mucho.
Estamos en un año muy relevante. Necesitamos cada vez más espacios comunes e incluso acá podríamos estar en riesgo de perder otro de los espacios comunes que pueden ser las universidades para la reflexión de la sociedad. Todos tenemos mucho que dar en esta nueva etapa y en este nuevo periodo para Chile de año electoral. Hay mucho que pensar y mucho que sembrar, a ver si efectivamente lo que tenemos a la vuelta de la esquina es un país más que construya mejor futuro para todos y todas. Nosotros nos vamos, pero permanecemos siempre en contacto con ustedes a través de todas nuestras redes, las redes de CNN Chile y las de 3xI, que están abiertas a escucharlos y a atender todas las inquietudes que nos invaden en estos tiempos tan acontecidos, con tantas novedades, con tantas transformaciones que a veces nos conectan mucho con la angustia, cuando en realidad lo que necesitamos es un poco de calma para volver a estar juntos. Nos vemos en otro capítulo de Pares Impares. Pares Impares fue presentado por CNN Chile y 3xI.